Hola a todos y todas, nuevamente en un nuevo capítulo de Historia del Perú. Les saluda Roger García, administrador general de Amora Sofía. Hoy, en este video nos toca comentar, narrar, estructurar, imaginar nuestra antigua historia. Hoy vamos a ver el tema de el formativo andino, nuestra historia andina. Comencemos. Este periodo de la historia andina es lo que algunos suelen llamar como el periodo inicial o también el horizonte temprano, pero el nombre que más se usa es el formativo andino. Cuando hablamos de lo que es el formativo andino, quizás la misma definición y los mismos restos del día de hoy hace que ya no tenga mucha validez. Ha estado cambiando un poco. Eso debido a lo que se comentó en el video anterior. Se mencionó que en los últimos años se ha empezado a estudiar más restos. Tenemos el caso de Bandurria, el caso de Áspero, el caso de Cerro Paloma. Acá en el cono norte, Chuquitanga, e incluso, por ejemplo, el mismo Sechín ha comenzado a variar. Algunas personas piensan que estas culturas que son parte del formativo realmente serían parte del periodo llamado arcaico, pero para un examen de admisión aún se mantiene la división clásica, que es esta. El periodo llamado formativo le llaman el periodo en el cual donde comienza a formarse la cultura andina, y eso también genera una serie de debates. ¿Por qué? En el siglo XIX al Perú comienzan a llegar una diversidad de científicos, y estos científicos comenzaron a estudiar al Perú, unos con fines económicos y otros con fines netamente de investigación. A toda esta gente le llamaron así, les llamaron los viajeros importantes del siglo XIX. Uno, por ejemplo, va a ser el señor Alexander von Humboldt. Él es un viajero alemán que incluso estudió la parte del mar. Él logró estudiar algo y encima se lo llevó. Él estudió el guano. Se llevó el guano. En el último cuarto del siglo XIX llega al Perú uno de los más grandes. Es autor de esa famosa frase que dice: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. El señor Antonio Raimondi. Raimondi llega al Perú y empieza a estudiar justo en la época del presidente Manuel Pardo. El señor Manuel Pardo no tuvo o tenía la intención de desarrollar al país. Raimondi viaja por todo el país e hizo un libro. Es bien alucinante y original el título del libro. Perú. Lo llamó Perú. Raimondi fue muy importante para la historia andina. Él también descubrió la puya. Y todo eso motivó que ya en el siglo XX llegasen otros viajeros. Raimondi, cuando descubre todo eso, deja un informe al Perú. La idea es que el Perú desarrolle un conocimiento sistemático de la cultura andina, pero el Perú no lo hacía. Y es por eso que entre el año 1902 y 1910 comienzan a llegar diferentes expediciones. Y bueno, dentro de ello llega un señor muy recordado, el señor Max Uhle. Ahí se puede decir que empieza realmente el estudio arqueológico de la historia andina. ¿Por qué? Max Uhle es considerado el señor que trae todas las técnicas europeas al estudio de las sociedades antiguas. Y ahí es donde empieza el debate. ¿De dónde es la cultura andina? Ya la gente había visto por las crónicas, por los escritos, por el estudio y presencia de varias culturas. Pero, ¿qué sucede? Uhle entra al tema de preguntarnos de dónde venía todo esto. Max Uhle comenzó a estudiar las sociedades de la costa y nos mencionó que todas estas culturas de la costa venían de la zona mesoamericana. Y eso prácticamente armó el debate. Y en ese debate fue que se presentó otro señor,
para responder y contrarrestar lo que había dicho Ulle, el señor Julio César Tello. Él es un arqueólogo, médico de profesión, orientado a la parte arqueológica. Él tendrá un duro debate con el señor Max Ulle, y obviamente Tello va a decir que esa propuesta es absurda. Él nos va a decir que el origen está en la selva. Aparecerán más propuestas, la de Kaufmann, la de Lumbreras, aunque sinceramente las demás propuestas ya no se deben estudiar, ya que han sido destrozadas. La de Kaufmann no se habla en la universidad. ¿Por qué? Porque es una estafa. En el colegio sí lo siguen poniendo. Kaufmann, cuando entró a este debate en esa época, prácticamente lo destrozaron. Sus argumentos no fueron para nada sólidos. Es un excelente arqueólogo, eso nadie lo va a negar, pero en este debate patinó totalmente. Entonces, el periodo llamado formativo inicia con la pregunta de qué cosa es la cultura andina. Algo adicional que tengo que mencionar es que cuando decimos Andes, mucha gente comete un error. Ven solamente o entienden Andes como si fuera solamente la sierra, y eso no es así. Cuando decimos Andes, quizás la palabra más adecuada debe ser el mundo andino. Cuando decimos el mundo andino, estamos hablando de todo. Hablo de la costa, de la sierra y de la selva. Cuando decimos Andes, al toque lo asimilan con la sierra, y no es así. Cuando decimos Andes, hay que ver la connotación del mundo andino. Ese término lo pusieron más que nada los ingleses, ya que no pudieron separar la tradición costeña, selvática y andina. Entonces a eso se le llama Andes, a todo. La máxima expresión del formativo va a ser cuando Tello plantea en su momento la idea de la cultura matriz, Chavín. Pero aquí tenemos que guiarnos con cierne en las preguntas. ¿Por qué Chavín sigue siendo un horizonte y no Caral? Porque es un panandino. Eso lo hace todavía un horizonte. ¿Pero por qué? Si llegan a demostrar la gente que estudia esto que Caral es panandina, Chavín sería reemplazada. ¿Por qué? Recuerden que Caral es un estado prístino. Si mencionamos que es prístino y encima tiene una difusión, o sea, tiene una influencia cultural en otras zonas, ¿qué sucede? Chavín fue, pues, a pesar de que ya no se le puede llamar cultura matriz, Chavín sigue siendo considerado un horizonte por la capacidad que desarrolló. Digo que ya no se le puede seguir llamando cultura matriz porque desconciernen los escritos, pero en un examen de admisión lo siguen poniendo, así que normal. Ustedes recuerdan que en el segundo video se habló de una periodización. Hablamos del señor John Rowe y Lumbreras. Cuando se empieza a estudiar lo que es el periodo de la historia andina, empieza un debate. ¿Cuándo podemos decir que la historia andina realmente aparece? La visión que ha tenido este señor, por ejemplo, John Rowe, es que aparece con la cerámica, y eso ustedes lo saben. Eso comenzó a ser un poco criticado. Aparecieron otros señores, aparecieron unos señores franceses que decían que la historia andina debió aparecer con los centros ceremoniales, o sea, las ciudades. Y de igual forma no fue visto de buena manera. Otros decían en la época del 30, 40 que estaban estudiando Chavín, decían que la historia andina empieza con Chavín. Y ustedes saben que esa es la visión de César Tello, por ejemplo. Dice que Chavín es la cultura madre, o también llamada cultura matriz. Entonces ahí se comenzó a tejer realmente si se puede deducir el inicio de la historia andina a un hecho, o si quizá la historia andina de repente tiene un centro originario, o sea, un lugar que nos va a permitir generar a partir de ese lugar diferentes manifestaciones como la cerámica, la arquitectura, la escultura. Entonces ahí vamos a comenzar a mencionar una palabra más amplia, y esa palabra es la que se utiliza actualmente, la palabra formativo. No podemos decir que la historia andina aparece en la cerámica, no podemos decir que aparece en los centros ceremoniales.
en el consenso que se llevó a cabo en la década del 70 fue decir que aparece en una época llamada formativo. Entonces comencemos. Ponemos aquí el formativo andino. ¿A qué llamamos el formativo andino? Este periodo va aproximadamente entre los años 1800 a.C. y el año 200 después de Cristo, o antes de nuestra era y después de nuestra era. Este es el periodo en el cual se habla de la formación de la cultura andina. Así lo denominaron, como mencioné, en la década del 70. Pero ¿quién lo denominó así? El señor Luis Guillermo Lumbreras. Entonces, ¿qué es el formativo andino? Es la formación de la cultura andina, de la alta cultura andina. Hay que recordar algo acá. Cuando decimos formación de la alta cultura andina, en términos del señor John Rowe, o sea, según John Rowe, la alta cultura andina está formada ¿por qué? Por todas, los horizontes e intermedios. Cuando hablamos de la alta cultura andina son todas. Pueden ser los horizontes o también pueden ser los intermedios. Un horizonte es un estado panandino. Al ser un estado panandino hay una cierta difusión cultural. Y en esta difusión cultural el elemento más importante que nos habla de aquella difusión es la cerámica. ¿Por qué? Por el señor John Rowe. Se dice que John Rowe solo habló del horizonte Chavín. Rowe nunca habló del horizonte Wari, del horizonte Inca. Ya luego vinieron más arqueólogos y siguiendo su modelo, o sea sus patrones, hicieron los tres horizontes, Chavín, Wari e Incas. Como él comenzó todo esto, es por eso que todo se le atribuye a él. Luego aquí viene un famoso debate, el debate sobre el origen de la cultura andina. Aquí vamos a hablar de teorías sobre el origen de la cultura andina. Un señor llamado Max Uhle, cuando vino al Perú, él trajo un método llamado así, la estratigrafía, que es un método arqueológico con el cual se trabaja los estratos, o sea, las fases del escarbado, midiendo su antigüedad. Eso fue algo muy novedoso para el Perú. Él llega y empieza a estudiar las culturas de la costa, y ahí plantea su teoría. La teoría inmigracionista. ¿Qué quiere decir eso? Que el origen de la cultura andina está afuera. Dice que está en Mesoamérica. También puedes encontrar esta teoría con el nombre de difusionista. Por el mismo nombre entendemos de algo que difunde a los demás. Uhle nos dice que el origen está en Mesoamérica, principalmente en una cultura, la cultura maya. Él argumenta diciendo que las culturas andinas provienen de culturas más avanzadas, más desarrolladas, o sea, superiores. Básicamente nos estaba diciendo que éramos unos copiones. Bueno, ¿qué pruebas utiliza él para argumentar lo que dijo? Son pruebas que para el día de hoy han sido ya destrozadas, como lo mencioné. Da como pruebas las construcciones. Da como pruebas una arquitectura que tiene forma piramidal. Arquitectura, construcciones en forma piramidal. Max Uhle plantea esto en 1910 y decir que esto aún es algo verídico como que no va. ¿Por qué? Ya tenemos pruebas que desmienten y destrozan esta teoría. Tenemos a Nanchok. Con solo decir Nanchok, su teoría ya ni para mencionarlo. Para rematar, podemos decir que tenemos a Caral. Caral es mucho más antigua, casi 1000 años. Y ya para enterrarlo, decimos que tenemos a Sechín. Luego al señor Uhle le preguntaron: Señor Uhle, ¿y cómo llegaron hasta aquí? ¿Qué dice él? No sé. Uhle no pudo demostrarlo, ya que solo se basó en restos y construcciones. En respuesta a esta teoría aparece otro señor, el señor Julio César Tello. La teoría de Tello es llamada autoctonista, que nos dice: el origen está en la selva. Específicamente nos habla de una etnia, la etnia arawak. Pero
¿En qué se basó Tello para plantear esto? Se basó en los dioses. Los dioses tenían forma de felinos, también forma de aves. Estas aves creían que eran cóndores, pero por el pico se veía que era una arpía, y la arpía es una ave amazónica. Y también habían serpientes. Lo otro es la producción. Aquí tenemos a la yuca. Nosotros sabemos que la yuca es de la zona amazónica, aunque en Nanchoc nos quieren destrozar esa idea. ¿Por qué? Porque en Nanchoc se han encontrado restos de yuca, pero falta demostrar. O sea, lo han visto, pero la pregunta es, ¿lo producen o tal vez es un intercambio, o sea, un trueque? Eso es lo que falta demostrar. O sea, el resto está ahí. Falta saber si es producción o intercambio. ¿Cómo lo demostrarán? Ya cada campo con sus especialidades. Pero sí hay presencia de yuca. Bueno, tenemos a Julio Cetello, nos habla de la selva. Nos dice de la etnia arawak, del origen que está vinculado a los dioses. Y nos dice que hay una cultura, una sociedad que representa esto, que es Chavín. Por eso que Chavín hereda una denominación, la llaman la cultura madre, la cultura matriz. Bueno, y se sigue dando el debate, y aparecen los argumentos del señor Federico Kaufmann. El señor Kaufmann es peruano, es un historiador, arqueólogo, antropólogo. Actualmente enseña en San Marcos. Los argumentos de Kaufmann no son tan verídicos o estudiados como los anteriores. ¿Por qué? A ver, Ule estudió Mochica, Chimú, Nazca, algo de Paracas. El señor Tello estudió Chavín, estudió Sechín, un poco de Paracas también. Pero Kaufmann no estudió nada. Lo que hizo fue agarrar los estudios de Ule, agarró los estudios de Tello y se puso a escribir. Solo eso. Lo que le faltó fue investigar, ir al lugar. Ustedes saben que un arqueólogo no puede hablar de algo sin una cerámica o sin un cadáver, sin tal vez una pintura, etc. O sea, no puedes hablar de nada si no lo encuentras, si no lo estudias, o si menos ni lo ves. Lo que le faltó a Kaufmann es el trabajo de campo. Esta teoría ya ha sido superada, pero en los colegios o para los exámenes de admisión lo siguen poniendo. La teoría de Kaufmann se llama así: la teoría aloctonista. Él nos dice que hay un punto intermedio. Este punto intermedio hace que este vaya a Mesoamérica y a los Andes. Tiene como origen una cultura, la cultura Valdivia. Esa cultura queda en Ecuador. Pero hay algo que Kaufmann sí tenía razón, y eso lo han aceptado. ¿Qué cosa es? La cerámica. La cerámica no se origina en el Perú. La cerámica andina no surge en la sierra, ni en la costa. Surge en la selva. Incluso hay una teoría donde dice que la cerámica se gesta en la selva. Esa cerámica llega en la zona de Colombia, en la zona de Ecuador. Y bueno, si decimos que se gesta en la selva, ¿qué teoría tiene más validez? La de Tello. Bueno, tenemos la cultura Valdivia, que queda en Ecuador, y la prueba es la cerámica. Luego aparece el señor Lumberas, con su teoría hologenista. Dice: la cultura andina. Hablar que tiene un origen 100% autóctono no es real. Decir que es 100% foráneo, menos. ¿Qué cosa dice él entonces? Que la cultura andina es simplemente producto de factores internos y externos. Pero, ¿internos o externos? Pero, ¿cuál es más importante? Son los factores internos, que es lo que más importancia le ha dado a desarrollo a la cultura andina. El ejemplo que él utiliza es el mismo ejemplo de Kaufmann, el mismo ejemplo de Rowe, la cerámica. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son las características de este periodo llamado formativo. Lo que vamos a ver aquí se aplica para todas las sociedades,
Primero, acá se habla de una consolidación de los estados. Son estados teocráticos. ¿Qué significa teocráticos? Gobierno de dioses. Obviamente aquí no hay dioses, lo que hay es sacerdotes. O también son llamados como sociedades de jefatura. Ejemplo, Chavín. Decimos estado teocrático porque gobiernan sacerdotes. ¿Dónde está el poder de los sacerdotes? En el conocimiento. Nada más son los pómulos sobresalientes. Otro puede ser los ojos. Ustedes saben que nuestros ojos no son netamente redondos como los europeos. Otra prueba es